Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine sin pantallas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Cine Sin Pantalla. Vamos a comenzar con los amigos Clara Albizu desde su casa con la pata al hombro y Roger Cosa aquí en el estudio para conversar sobre el montaje, una de las disciplinas fundamentales del derecho cinematográfico. Y como es a Roger a quien se le ocurrió hablar de esto, es a él también a quien le corresponde la responsabilidad de iniciar. Bueno, muchas gracias, licenciado. Yo pensé que es importante pensar el montaje, un poco su historia, no solamente su historia, sino también su actualidad. Además vamos a estar hablando con una montajista de las más importantes que tiene el cine argentino, que es Lorena Moriconi. Pero me parecía importante porque me parece que estamos frente a un momento en la historia del montaje que a mi juicio estamos frente a una mutación. Yo creo que algo está pasando en la actualidad con el montaje. Después hacia el final quisiera tratar de explayarme un poco por qué. Eso por un lado. Por el otro lado, el montaje es difícil de discernir cuando uno ve una película. Hay películas que denotan claramente que ha habido un montaje y uno puede decir, bueno, esta es una película de montaje, ¿no? Doy un ejemplo, NK, la película de Caetano, sobre los materiales que él recoge sobre Néstor Kirchner, ya que estamos en el CCK grabando. Es una película de montaje. Es una película de montaje. Y uno puede darse cuenta que efectivamente allí hubo un trabajo notable, que ha pensado, y uno fácilmente puede decir qué gran película, pues es una película de montaje. Pero es bastante más difícil entender sobre una película clásica, contemporánea, moderna, por qué una película tiene un gran montaje. Siempre me pregunto cuando la Academia de Hollywood en sus Oscars da el montaje a mejor edición. ¿Qué es lo que premian? ¿Qué es lo que han creído ver en eso que están premiando? De tal forma que uno podría pensar, porque el montaje es un fuera de campo de lo que vemos, porque es lo que nos permite ver lo que vemos, pero no vemos cómo fue hecho. Un montón de otra cosa que quedó afuera precisamente gracias al montaje. Entonces me parece que eso... Claro, es la verdadera magia del cine. Sí, es la... Magia decís en el sentido de la prestidigitación, es el arte que hace desaparecer. Sí, claro. En un sentido absoluto de la cuestión física de la magia, de lo que ves que hace el mago con sus manos, y qué es lo que te muestra, y qué es lo que te oculta, y los trucos. Bueno, en principio uno podría ya ahí decir... Es una boludez lo que estoy diciendo. No, ¿por qué? No, puede ser repuesto como algo absolutamente pertinente, en tanto que lo que estás diciendo es que se ve algo y no se ve otra cosa. Es decir, que hay un juego de ocultamiento y desocultamiento, que eso en principio es la decisión de que hay algo necesario y algo innecesario. O sea, el montajista de alguna forma es el que entiende lo que se necesita para que la película exista. Entonces eso no es un tema menor. No sé si es estrictamente magia, pero la magia está dada en función de no, y esto es otro de los elementos del montaje. El montaje, una forma de entender el montaje es que no se note que hay montaje. Esa es la paradoja. El clasicismo. Sí. Esa sería la primera paradoja, ¿no? Un montaje invisible. O sea, la enseñanza de Griffith. Griffith descubre que eso es mejor para narrar de manera clásica, para narrar como en la literatura narraba Dickens, hay que tratar de que no se vean los cortes. Exactamente. Es decir, que la experiencia de la continuidad no sea perceptible, sino que sea experimentada como continuidad, ¿no? Sí. Entonces me parece que en ese sentido es justamente la magia, es hacer creer algo que está pasando que en realidad no está pasando, porque lo que no está pasando en una película es que lo que vemos tenga un orden de continuidad, un tiempo, un espacio, que lo vemos frente a nosotros. No tiene ninguno. No tiene ninguno. Está fingido por el montaje. Entonces sí, por eso entonces lo que decías, que vos te proclamabas que no era... que era cualquier cosa, no es cualquier cosa, visto de esta manera al menos. Entonces, en principio hay algo allí que
que me parece muy pertinente pensar, digamos, que en el montaje se intenta reconocer lo que es estrictamente necesario para que la película sea eso que es, eso que vemos, eso que llamamos película, literalmente. Sí. Ahora, frente a esto hay una cantidad de enigmas. Uno de los enigmas es el ritmo. Otro de los enigmas es el tiempo, ¿no? O sea, cómo se concibe, cómo se entiende que, y esto es algo del montaje, los tiempos de una película. Pues son los tiempos dentro de una escena, son los tiempos de todas las escenas, son los tiempos de la película. Así como uno tiene que pensar cómo respira una escena, cómo existe una dinámica de la escena, también uno puede pensar la dinámica de las secuencias. Y además que de las secuencias es la película en su conjunto. Entonces, el montaje es la forma de delinear eso. Hasta que no llega ese momento, no se sabe qué es una película. Entonces realmente es una operación decisiva. Y aquí aparece otra dimensión todavía más compleja. Solemos darle una preponderancia a la vista, a la visión, de tal forma que es fácil reconocer en el montaje. En última instancia uno puede empezar a pensar el montaje a partir de las continuidades y discontinuidades visibles. Pero mucho más difícil siempre es pensar el sonido, y cuando se está haciendo el montaje de una película, se está haciendo un montaje duplo, es decir, es el sonido y es las imágenes. Entonces allí también me parece que se da otra forma particular de complejidad entre esos dos elementos que articulan toda experiencia cinematográfica, que es imagen y sonido, que a la vez nos lleva a pensar otra articulación que es necesaria de pensar, espacio-tiempo. Porque en principio cuando se filma en un espacio, en un tiempo, lógicamente. Pero el montaje es el que le va a dar un tiempo a eso que fue filmado en el espacio. Un otro tiempo. Entonces, todo esto me parece que se pone en juego a la hora de pensar el montaje. Y más allá de las distintas teorías que se han hecho al respecto, algunas teorías sui generis, algunas teorías casi matemáticas del montaje. Yo recuerdo una conversación con Lonitsa, el cineasta bielorruso o ucraniano, que me acuerdo que me explicaba cómo pensaba él matemáticamente el montaje de sus películas en función de la capacidad cognitiva del espectador, donde tenía un diagrama que hacia el final él entendía que la película debería trabajar con otra lógica de sucesión y duración, porque hacia el final ya el espectador está cansado. Entonces sacaba un gráfico, ¿no? Una cosa demencial, y ponía, así como cuando vos ves los gráficos, como si fuera una... ¿Viste cuando ves la caída de la acumulación del capital? Sí. Bueno, una cosa así, pero que era en función de la relación entre la atención y los planos. O sea, la relación cognitiva, literalmente, del espectador y la duración de los planos y la intensidad de los mismos. Entonces decía, ¿qué está pensando este señor, ¿no? Bueno, todo esto me parece que está en juego a la hora de pensar el montaje en general. Y yo después, en el cuarto bloque, sí me gustaría que hablemos de algunas cuestiones, porque efectivamente hay algo que ha sucedido, hay un cambio de naturaleza, en tanto que antes el montaje se hacía literalmente con la mano. Claro. Y hoy no se hace con la mano. Es el mismo cambio que el que escribe atravesó desde que apareció el procesador de texto, digamos, ¿no? Es decir, las tomas ahora son módulos que se pueden trasladar con relativa facilidad en los programas que hay de montaje, mientras que antes había que trabajar sobre una moviola, enrollar, desenrollar, cortar un fotograma, 2 fotogramas, trabajar sobre un positivo, en realidad hasta encontrar el corte preciso y después replicar eso en el negativo, ¿no? Un trabajo puramente analógico y físico que ha sido reemplazado por otro que potencia al infinito. Claro. Porque y que es muy muy reciente, porque incluso no en el cine, pero yo por ejemplo trabajo en un noticiero, y cuando vos hablás con montajistas, editores, les dice ahora, que trabajan hace 30 años y te cuentan cómo era editar algunos formatos de video, que era incluso más difícil que montar fílmico.
Sí. Y te hablan de las grandes máquinas, de una tarea hasta manual tosca y demandante desde lo físico, que bueno, ahora es para ellos, digamos, que montar noticias con un Avid es otra cosa, es otro mundo. Bueno, eso es un poco lo que, en el fondo de lo que estamos hablando. O sea, cuando hablamos de una aproximación al montaje, yo había puesto de título en el programa que nosotros nos enviamos mutuamente. Una aproximación al montaje. Antes puse el arte de asociar. Entonces, yo tengo la impresión de que las formas de asociación que hoy se hacen, ha habido un cambio. Después vamos a hablar un poco de esto. Pero en principio, lo primero que se descubre a la hora de empezar a pensar el montaje desde su historia, estrictamente, es cómo se asocia, digamos. Porque, bueno, ahí está, yo creo, una de las explicaciones. Lo que pasa es que siempre te aparecen contraejemplos, ¿no? O sea, ni terminé de enunciar el ejemplo y se me ocurrió algo que lo refuta. Pero bueno, claro, no, porque la herramienta también determina el estilo de montaje. Es decir, si vos tenías que cortar en la época del cine mudo con una tijera el material, y ahí no tenías sonido, con lo cual estaba esa libertad también, ¿no? Pero tenías que cortar el material con una tijera y ver en un proyector, porque todavía no existían las moviolas, cómo las tomas pegadas funcionaban. Entonces me parece que es más natural llegar al clasicismo y llegar a esa construcción de la ficción que es la narrativa clásica, ¿no? En donde el arte consiste justamente en disimular los cortes, y como decías, en que el espectador los experimente pero no los note. Tiene que ver con la herramienta. Aparece la tecnología digital y la forma de juxtaponer planos se potencia al infinito. Entonces también debieran haber aparecido, y no estoy seguro de que haya sucedido esto, cineastas que trabajen el montaje de una manera mucho más libre, la de los rigores del clasicismo. Bueno, yo tengo el contraejemplo que se me había ocurrido es Eisenstein, porque claro, justamente Eisenstein filma y compagina como se compagina hoy. Bueno, es un concepto del montaje cinematográfico que es totalmente contemporáneo. Absolutamente. Yo siempre pienso, cuando pienso en Eisenstein, ¿no?, la cantidad de planos que se citan en una secuencia. No, y la lógica con la que piensa el armado de esos la asociación. Cómo funcionan entre sí. La lógica el tipo está pensando está pensando en el procesador de texto mucho antes de que escriba. Totalmente. Está pensando en cómo nosotros movemos hoy las imágenes táctil con nuestro tacto, sí, que uno puede juntar cosas que no se sabe por qué pueden ser juntadas o pueden ser asociadas. Pero me parece que eso también habla, en todo caso, una cosa es asociar porque nos resulta posible técnicamente asociar, otra cosa es asociar porque uno entiende por qué está poniendo en relación un plano al lado de otro. Claro, el asunto es que viene primero. Para mí viene primero la herramienta, y con la herramienta vienen los tipos que la usan, pero siempre aparecen estos que son que ven más allá, ¿no? Bueno, entonces lo que podemos añadir entonces sobre esto, que me parece muy interesante, que es la relación que existe entre lo que se piensa, las posibilidades técnicas, o al revés, la técnica que permite repensar, y luego la condición de evolución del montaje, que está dado por la técnica, pero también por la lengua del cine o la evolución del cine, que lleva a que hoy se vayan retomando ideas pasadas bajo otra galaxia material y conceptual, que quizás da como resultado algo completamente desconocido. Mi impresión es que eso aparece en Godard, en el último Godard. En el último Godard hay algo que no tiene nada que ver con nada, y que yo creo que es el único testigo de un concepto del montaje clásico, que lo entendió, que fue partícipe de la modernidad y que es un contemporáneo, y que todo eso está en lo que él hace en las últimas películas. Esa es una hipótesis, una conjetura personal. Pero es que tiene toda la lógica, porque digamos, él siempre asoció todo de otra forma. De otra forma. que no respondía a ninguna lógica del lenguaje cinematográfico, de los lenguajes cinematográficos que él vivió, ¿no? Pero que entendía muy bien, porque es alguien que entendía muy bien, Griffiths
y Eisenstein, ¿no? Sí, los había estudiado a todos, claro. Entonces me parece que eso es un poco lo que podemos ver, que el arte de asociar está afectado por la época técnica y las demandas del propio cine en su época, que son dos cosas distintas, ¿no? Porque me parece en ese sentido que lo que va pasando, cómo se va delineando para llegar al cine clásico, responde a una demanda de época. Y a la vez, las formas de poder responder a esa demanda fue al mismo tiempo, gracias justamente a que algunos elementos iniciales son puestos en crisis. Por ejemplo, ¿por qué tiene que estar un plano fijo, repetir el punto de vista del punto de vista de lo que va a ser proyectado? O sea, eso nos parece tonto hoy. ¿Cómo no? Bueno, pero no sé, no era así. O sea, la aparición de un primer plano, que no sería posible ser relacionado desde el punto de vista del que está sentado en un lugar y se le está proyectando. No, primero, claro, hubo que explicárselo. Lo tuvo que entender el realizador. Claro. Y se lo tuvo que explicar a los espectadores. La lupa de la abuela, el corto, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve un primer plano? Se ve a través de una lente de aumento, si no, no se ve. Y después ya no hizo falta explicar más nada, pero los primeros cortos que incluyen primeros planos o planos detalles son cortos que incluyen el dispositivo de aumento, que le explican al espectador por qué eso se ve más grande. Bueno, eso más todavía, Fernando, nos lleva a pensar la relación existente entre las formas de asociar, las formas, digamos, la modificación de la forma de percibir que implica el montaje. Lo voy a poner en otros términos. Me parece que el montaje es lo más cercano a pensar los circuitos de nuestro cerebro. Hay algo a mí me parece esto como fascinante, como para entender también de qué estamos hablando. Cuando uno mira la realidad, ¿no? Como estamos vos y yo ahora, tendemos al plano secuencia. O sea, para nosotros es un continuo. Cuando soñamos en la noche, las escenas oníricas realmente es una cosa extraordinaria. Todas las cosas que se reúnen, que no tienen, por momentos desafían la lógica, desafían la continuidad, la contigüidad, todo desafía. Es como si a la noche uno fuera un gran montajista. ¿No? Bueno, alguien diría que sí, que efectivamente los sueños vienen a ser un montaje hecho por un lunático de distintas formas de la experiencia de la vigilia. Porque se supone que... Bueno, cuando habíamos hablado de... Ay, perdón, interrumpí. Sí. No, dale. Son esas cosas del éter y la distancia. Cuando habíamos hecho hace ya lejos y ese tiempo el programa de las primeras veces, habíamos hablado de cómo los cineastas de la vanguardia habían realmente pensado, explorado y analizado la cuestión onírica y su traducción, su representación en el cine. Sí, tratando de reproducir. Y que el montaje era, claro, un elemento clave, una herramienta clave para lograr esa similitud al onírico en una cinta. Exacto. En la realidad industrial, en la realidad del cine industrial, hay un combate, digamos, hay un combate del potencial del montaje y de los rigores del clasicismo, ¿no? Es decir, está el tipo que dice, bueno, el montaje tiene que ser esto porque se narra de esta forma, y siempre hay algún artista que viene y dice, bueno, no sé si están así, y quiere romper eso y hacer otra cosa, ¿no? Claro, porque hay un estándar, hay una norma. Nos vamos al primer corte del programa de hoy con música de una película de Terence Davis, La Biblia de Neón. Terence Davis, que es un gran amor acá de Roger, y que tuvo el privilegio de entrevistarlo hace muy poquito. Se fue de acá a la última grabación con la misión de entrevistar a Terence Davis y lo logró. Se impuso esa misión. Dijo, voy a tratar. Sí, se impuso esa misión y la cumplió. Así que hoy nos vamos a ir a comer pescado. en honor a Terence Davis. Vamos a irnos al corte con un tema de los Gershwin. ¿Hace cuánto viene pasando?
as a tot when I trotted in little velvet panties. I was kissed by my sisters, my cousins, and my aunties. Sad to tell, it was hell, an inferno worse than Dante's. So, my dear, I swore, never, never more. On my list, I insisted that kissing must be crossed out. Now I find I was blind, and oh, mister, how I've lost out. I could cry salty tears. Where have I been all these years? Little wow, tell me now, how long has this been going on? There were chills up my spine, and some thrills I can't define. Listen, sweet, I've been beat. How long has this been going on? Oh, I feel that I could melt into heaven. I'm hurled. I know how Columbus felt, finding another world. Kiss me once, then once more. What a dunce I was before. What a break, for heaven's sake. How long has this been going on? Dear, when in your arms I creep, that divine rendezvous. Don't wake me if I'm asleep. Let me dream that it's true. Kiss me twice, then once more. That makes thrice, let's make it four. What a break, for heaven's sake. How long has this been going Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Clara Albizu hacen Filmoteca, cine sin pantallas. Segundo bloque de Filmoteca, cine sin pantalla. Estamos acá con Clara Albizu y Roger Cosa hablando sobre las complejidades del montaje. Y bueno, hay teorías, ¿no? Muchas, diversas teorías relativas al montaje. ¿Cómo es esto, Roger? Bueno, siempre hubo. Últimamente hemos ido una y otra vez con Eisenstein, hablábamos de Griffiths. Son los primeros dos cineastas, además, que se miran a sí mismos, ¿no? O sea, uno respecto del otro. Sobre todo Eisenstein no le es menor lo de Griffiths. O sea, y ahí aparecen... Sí, sus referentes son Griffith y Fritz Lang, que no tampoco... Que no se suele decirlo. No se suele decir, pero digamos, él trabaja, Eisenstein contaba que experimenta con una copia del Dr. Mabuse, que es precisamente un prodigio de montaje en 1922, ¿no? Es decir, en una época bastante temprana todavía. Pero... En el 24 creo que, sí. No, perdón, la película es del 22, sí. No, de todas maneras, lo que me parece que es importante de entender es, por un lado, en el caso de Griffiths, la aparición de ideas que hoy nos resultan absolutamente asimilables, pero pensar que alguien podía hacer un montaje en paralelo no era una idea asimilable. O sea, no existía que en una secuencia de un relato algo pudiera estar sucediendo en otro tiempo o al mismo tiempo o sin explicación en otro lado. O sea, la disparidad del espacio dramático no necesariamente tenía que responder a una secuencia completa de tiempo.
Entonces eso, digamos, obviamente cuando uno ve el nacimiento de una nación como una intolerancia, eso que hoy está totalmente asimilado para cualquier relato cinematográfico, no estaba tan asimilado, mejor dicho, no había una experiencia, había algunas cosas previas, en realidad, no es un invento estricto de él, pero con él él sistematiza cosas que por ahí habían introducido otros, pero por eso está bien pensarlo como el gran organizador de ese lenguaje nuevo, ¿no? En el sentido clásico, insisto. Uh-huh. Sí, que es la idea de invisibilizar la operación. Claro, del montaje, porque los rusos van a empezar sobre eso. O sea, van a decir, bueno, esto ya está. Ahora... y muy dialécticamente lo que hacen es lo opuesto, ¿no? Claro, dice, bueno, y ahora vamos a visibilizar el montaje para trabajarlo de otra manera, para pensarlo de otra manera. Eisenstein daba el ejemplo de los ideogramas japoneses, sí, ¿no? Eso es re loco. Lo de construir el montaje, o de pensar el montaje a partir de asociación de ideas, ideas visuales, dos ideas visuales justapuestas deben producir una tercera idea que solo se forma en la cabeza del espectador. Ok. Es un salto cualitativo importante. Sí, claro. sí. Ahí hay una... Bueno, pero me parece que... Y presupone un espectador participativo, ¿no? Presupone además un conjunto de operaciones dentro de eso. Es decir, para que un plano y otro den por resultado algo más, conlleva a pensar qué ritmo tiene, cómo funciona lo que va a implicar el montaje, lo que se filma, no solamente lo que se hace con lo que se filma. O sea, ahí hay un desglose de lo que implica un montaje. O sea, en principio está lo que está en el plano y lo que está entre los planos, ¿no? O sea, las dos cosas piensa. Para llegar a la idea del montaje de atracciones, o sea, hay todo un desglose de conceptos que llevan al concepto general del montaje de abstracciones, ¿no? De atracciones, que me parece que es igual montaje de abstracciones me gusta. Sí. Es una teoría tuya, es mía, que estás elaborando. Estoy elaborando. Pero está buena. Montaje de abstracciones. Yo, te diría que lo de hoy es algo. Para mí le puedo dar. Por ahí va. Ahora encontré el nombre de lo que estoy pensando hace ya tiempo, no me di cuenta. Bueno, pero el montaje de atracciones es una cosa que es muy importante pensar en el sentido que hay una analítica de la idea, ¿no? No es solamente algo que afecta y que lleva a una operación de recepción, sino que hay un entendimiento de los tiempos, un entendimiento de la relación entre el registro y lo que está más allá del registro, o sea, el tono, como decíamos, ¿no? O sea, hay una cantidad de elementos que constituye y erige y hay algo bastante misterioso, ¿no? Para mí, que es fundamentalmente el tema del tiempo. ¿Cómo calcular el tiempo cuando el tiempo no te lo determina el movimiento del plano? Que eso debe ser lo más difícil porque, por ejemplo, sí, está clarísimo. La YT. ¿Cómo es eso? Claro, La YT es una película que hizo Chris Marker en el 60 y pocos, toda con imágenes fijas, salvo un plano que de todas maneras es bastante fijo igual. ¿Cómo se calcula el tiempo que tiene que durar una imagen que en realidad es fija, es decir, a la que le falta ese componente fundamental del cine, que es el movimiento? Y sin embargo, esa película, que es una película esencialmente de montaje, es prodigiosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se calcula el tiempo en una película así? O, volviendo al caso de Eisenstein, el film inconcluso del El Prado de Bejín, que está hecho sobre imágenes fijas filmadas por él, que él pensaba, él se guardaba un pedacito de cada toma que filmaba para imaginar el montaje, y gracias a esos pedacitos que guardó quedaron imágenes fijas de una película que está perdida, ¿no? Pero fíjate qué loco. Entonces el corto que existe sobre El Prado de Bejín, hecho por otro tipo, un alumno de él, Yudkiewicz, de alguna manera organiza el relato por el uso de los tiempos. De eso es una película, recurre a una herramienta que es exclusiva del montaje, el tiempo que dejas un plano fijo, que no es el mismo de toma a toma, todas fijas. No es el movimiento el que determina el corte, sino no sé qué. Bueno, hace poco hay una película de Radu Jude que es caricaturana,
que retoma un viejo deseo de Griffith, que es a propósito de las historietas, una historieta francesa de la época, un poco antes, en realidad, del siglo XIX. Él trata de pensar en qué consiste el movimiento en la historieta. Y entiende que hay una disociación entre el movimiento del cuerpo, los rostros, el cuerpo y las manos. En la historieta funciona como si estuvieran 3 tiempos distintos en el dibujo. Ajá. Es una cosa muy loca pensar, y cuando uno observas, y sobre todo lo que hace en este sentido Jude, que va poniendo distintos pasos de la historieta filmada, vas entendiendo que hay una disociación entre movimiento de mano, movimiento de pies y el rostro, pero en el dibujo, como si llegaran al dibujo en distintos tiempos. Ese es el concepto, ¿no? Hay una película donde se ve algo de eso que decís, que es una película de Oshima, de Nagisa Oshima, sobre un manga. Sí. Pero es un largometraje. Tipo, lo que hizo fue filmar el manga cuadro por cuadro. Y el tema, otra vez, son los tiempos. ¿Qué tiempo le das a eso? Porque el movimiento efectivamente está sugerido por los elementos que vos decís del dibujo. Uh-huh. Yo no recuerdo si hace movimientos de cámara sobre los dibujos. Yo creo que no me acuerdo. Pero no hay otro movimiento que el dibujo propone. Bueno, eso que estamos diciendo me parece que es un poco el gran misterio de todo esto, ¿no? Porque ¿a qué obedece la duración de un plano cuando el movimiento del plano no hay Claro. ni adentro ni en sí? O sea, es como una foto fija. Ese es el problema. Yo la única respuesta que se me ocurre, pero que evidentemente no debe ser la correcta, es tener la música. Tener la música propuesta para ese film previamente. Entonces que el ritmo de la música te ayude a determinar los tiempos. Eso pasa en algunas películas de Morrison, ¿no? Morrison generalmente muchas veces piensa sus películas a propósito de una composición musical. Entonces el tiempo está determinado justamente porque la composición dura 17 minutos, lo que se va... Y hay tiempos internos. Y él trabaja, es un cine estrictamente de restitución de materiales de desecho, una suerte de trabajo sobre los escombros del cine, como a través de los escombros del cine él los restituye en un nuevo relato, en una nueva función, que eso es algo muy interesante, la disociación entre el trabajo de montaje con los materiales originales que no responden por qué fueron filmados en relación a lo que son luego empleados en el montaje y que cambian. Que eso es genial, que es la absoluta ambigüedad e incertidumbre del sentido de un plano. Con un sentido de un plano al lado de otro plano, efectivamente cambia. Y el efecto Kuleshov. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Eso es una cosa ya, bueno, eso es una idea extraordinaria, ¿no? El efecto Kuleshov de poner un tipo con un primer plano de un actor. Si lo sigue un plato de sopa, si lo sigue una muerta, si lo sigue un niño jugando, va cambiando el sentido para el espectador. Y el plano es siempre el mismo. Y el plano es el mismo. Entonces, volvemos al problema extraordinario que es la relación entre la duración, por un lado, que implica el ritmo, que implica la respiración de una película, y encima sobre ese problema aparece el problema del sentido. Porque a diferencia del lenguaje, pues eso es muy interesante para mí. Yo leía, no sé, no me acuerdo cuando leía, hace un tiempo estaba leyendo algunas cosas de Kuleshov. Y yo me daba cuenta, hay algo extraordinario del cine. Un plano en sí mismo significa algo. Lógicamente, al lado de otro significa otra cosa. Claro. Que es distinto al lenguaje, porque el lenguaje, cuando vos decís una palabra sola, significa porque vos tenés otras para entender qué significa la palabra. Pero un plano en sí mismo ya hay un universo desplegado. Bueno, esa es toda una discusión. ¿Un plano es el equivalente a una palabra en el lenguaje o a una letra? Yo creo que yo creo que no, vos sabés que yo creo que excede a la letra, que excede al signo. Que excede al signo, es más que el signo, son muchos signos. Tal vez no sea un lenguaje, sea bueno, otra cosa. Esa es otra discusión, ¿no? Claro. Pero es magnífico cuando te lo pones a pensar, ¿no?
porque, bueno, lo de Kuleshov es algo que claramente vio, es fascinante. El problema de la significación ahí es de inmediato una evidencia, ¿no? Y de hecho, el haber pensado el problema y luego haber testeado, ¿no? Otra vez viene esta pretensión casi científica, ¿no? No, y además con escombros también del cine, porque son escombros. Son desechos que él encontró de películas comerciales, ¿no? Absolutamente. Yo pensaba... Es interesante que después los rusos sigan hinchando con el tema, porque viene Sojurov y niega el montaje en el arca rusa, ¿no? Agarra y hace todos mis antecesores renovaron todo y yo vuelvo todo para atrás, que no es eso tampoco. No es eso tampoco, pero bueno, ahí se dio el gusto de filmar una película de 94 minutos con un plano secuencia de una complejidad rarísima, descomunal, pues, porque son 100.000 extras, que está de la cabeza, ¿no? 100.000 extras, no sé cuántos metros cuadrados, pero es un museo completo. Y bueno, y todos los problemas aparecen nuevamente. ¿En qué consiste en esa película? Acá al revés. Si hablábamos del problema de la YT, que era a partir de no hay movimiento. Acá hay mucho movimiento. Sí, y también hay que determinar la duración. Claro, ¿cómo Katzo sigue siendo el mismo problema en su inversión dialéctica, ¿no? Es fascinante. Yo acá me había guardado una cita de Bresson. A veces es mejor leer a Bresson que Bresson te habla en la noche, al oído, te dice cosas. Me dice cosas lindas. Roger, montajes asquerosos de Bresson hablándole al oído. No, vos fíjate esto. En todo el libro de Bresson, de notas sobre el cinematógrafo, hay solo 2 entradas dedicadas al montaje. Es muy, muy impresionante ver eso, ¿eh? Pero mira lo que dice. Dice, montaje. Fósforo que brota de golpe de tus modelos, flota en torno de ellos y lo liga a los objetos. Y entre paréntesis, azul de Cézanne, gris del Greco. Está re loco. Bueno. No, es muy bueno. Después voy a leer otro de él. Pensaba en Peleján. Perdón, antes de que sigamos con Peleján. No puedo evitar pensar cada vez que escucho lecciones de cualquier maestro, ¿no? Sobre todo de tipos que la tienen clarísima en función de prácticas propias, ¿no? Es decir, que han desarrollado ellos mismos su propio saber. Cuando te lo quieren explicar, ¿no? Y te dicen esto, por ejemplo, ¿no? Ok, ¿cómo sería? Y te dicen una cosa así. Había unos ejercicios de animación, espero no repetirme si ya dije esto, pero había unos ejercicios de animación de Norman McLaren, ¿no? Que Norman McLaren, uno de los más grandes animadores que tuvo la historia, te enseñaba a animar. O sea, qué espectacular, son 5 cortos, donde el tipo te da los 5 principios básicos de la animación, la velocidad, no sé, distintas cosas que vos tenés que aprender a hacer. Y te enseña los rudimentos en la primera parte del corto, y al final te dice cómo, te da un ejemplo de cómo usarlo. Claro, el rudimento te lo explica paso a paso. Y después el final y cómo usarlo es una cosa de él. Sí. No se puede hacer esto que me estás mostrando. O sea, algo me escondés. Porque por más que yo entienda racionalmente qué tengo que hacer, cuál es la receta para trabajar esta herramienta, yo no soy capaz de reproducir con ella este resultado, ¿no? Bueno, esa es la parte que nunca te explican los capos. Totalmente. Pero bueno, pero algo dicen, ¿no? Sí, es como el oráculo que dice una cosa y tenés que decir, bueno, a ver, ¿cómo la interpreto? Mira, esta de Bresson es el segundo. Hay solo 2 aforismos sobre montaje en el texto y dice esto: montaje, paso de imágenes muertas a imágenes vivas. Todo vuelve a florecer. Muy bueno. Esa es muchísimo menos críptica que la anterior. Sí, esa se entiende más. Esa se entiende, pero es muy lindo, ¿no? Lo vuelvo a repetir. La anterior es un montaje de sentido bastante desconcertante. La anterior es Bertov. Es Bertov, claro. Y acá, paso de imágenes muertas a imágenes vivas. Todo vuelve a florecer. Es muy hermoso. Es muy hermoso. Es muy hermoso que lo diga de esa manera.
No, quería Y decirlo tiene por ahí, se enlaza con, vos habías nombrado recién a Pelellón, y él hablaba de que el montaje, y más concretamente la imagen el montaje de la imagen y el sonido, que es algo que vos habías hablado en la primera parte de lo que contabas. Él habla de que su mayor aspiración es encontrar una unidad orgánica de eso, y siempre me llamó la atención cómo habla de esa organicidad, de esa digamos, de que sean indisociables, y que se construyan en un cuerpo, y estas como analogías con lo orgánico y con lo natural, y lo que florece y lo que está vivo, me parecen muy, muy lindas y muy... Sí, la idea de organismo, la idea de la película como organismo que el montajista encuentra después de hacer su trabajo, está bastante presente en lo poco que los editores han dejado como testimonio de su oficio, ¿no? De encontrar una lógica que es como una lógica orgánica al resultado. Yo me acuerdo de haber hablado con Antonio Ripoll, que es el montajista argentino que sirvió de nexo entre la época industrial y el nuevo cine de los 60. Se formó en la industria, pero digamos, se fascinó con Antonioni, con los nuevos cines del mundo, y aplicó esa fascinación a su trabajo, bueno, con Birri en Los Inundados y en el Tiredié, y después con prácticamente todos los cineastas de la generación del 60, porque casi todos trabajaron con él. Antin hasta lo acreditó como co-guionista en una película por la estructura que le dio a su material, ¿no? Bueno, y hablaba de eso, hablaba de Antin depende muy estrictamente sobre el montaje. Bueno, eso es Ripoll, y es extraordinario como él hablaba de esto, hablaba de encontrar el funcionamiento orgánico de la película. Es decir, que cada película era una propuesta diferente a partir de materiales que a él le llegaban, y que había que ver cómo hacía ese material para empezar a funcionar como un organismo, a respirar de una cierta manera, digamos, a moverse de una cierta manera. Así que la idea de lo orgánico es correcta. Sí, y en Pelellán en particular, Sí, en Pelellán es es una idea dicha por él, no es una cuestión metafórica. Lo que es interesante en Pelellán, que tiene una teoría del montaje, la teoría del montaje se llama teoría del montaje a la distancia, es una teoría en la que la distancia entre los planos es lo que, según su entendimiento, erige el sentido de la película. O sea, un plano no significa, ahí es distinto, ¿no?, a la idea que yo decía hace un rato. Un plano no significa en tanto en sí, sino que significa en tanto la distancia que tiene con otro, que se lo da justamente la distancia. Que y entonces vos, si te pones a estudiar las películas de Pelellán, empezás a tratar de entender, a ver, ¿cómo trato? O sea, porque en teoría se entiende lo que quiere decir. Es decir, habría como una especie de empatía en la extensión, que si algo está en el cuarto plano, reverbera en el plano 25, el sentido está en esa reverberación. O sea, si yo lo pongo A, después no tendría el mismo efecto. Lógicamente sería así, porque cualquier cosa que cambie de lugar cambia de sentido. Ahora, él ve algo que no lo explica. Yo he leído la teoría de él y te aseguro que eso no está. El escamoteo del maestro. Y se lo preguntás y te dice, yo se lo pregunté, no estoy hablando figurativamente, y te contesta algo que decís, claro, sí, pero volvés al problema, ¿no? Hay un ocultamiento, o no lo sabe, o no lo sabe en el sentido que no lo puede enunciar, pero lo consigue y entiende que cuando tiene el resultado final es eso. Pero claramente lo que sí yo puedo ver viendo sus películas es que hay la distancia se puede descubrir en torno a la repetición. Entonces vos vas viendo, ¿por qué repite esto? Y repite una función, repite el movimiento, repite a veces el movimiento de cámara, repite a veces literalmente una figura, un animal, una nube, una montaña. ¿Por qué lo hace acá? ¿Qué viene antes? Porque yo empecé a pensar así, bueno, ok, pone la montaña acá y la montaña acá. Plano 4 está la montaña, plano 37 está la montaña. ¿Qué hay antes del plano 37? Si hay otra montaña o hay un animal, ¿cómo es para allá? Y así yo trataba de entender
cuál era la lógica del montaje de la distancia. Yo no sé, es difícil entender del todo, pero claramente hay alguien que ha pensado algo que es único, porque las películas de él son únicas. O sea, son únicas. No se parece a nada. Él te lo explica como lo, digamos, vos decís, bueno, el plano de ponerle una montaña y otra montaña en el plano 34 y 37, y todo lo que va en el medio, que para él es la gran como preocupación por lo que dice, por lo que he leído del montaje, es que inserta en el medio para que esas dos imágenes estén en relación, pero lo toma a todo eso que va en el medio, como esos inserts, son para él como el silencio entre notas en una partitura, pero al mismo tiempo es verdad que hay una operación de ocultamiento del método, porque es totalmente clave cómo elige o... digamos, porque el silencio es el silencio, el silencio es el silencio. Con el medio. O sea, el silencio es... Esto es como una subvariedad como una variedad de notas más pequeñas, en realidad. Claro. No es silencio, pero él dice que es silencio. Hay algo, si uno lo piensa musicalmente, es muy interesante, porque hay algo muy raro. Pasa cuando tocas un bajo fretless, que son los bajos que no tienen el diapasón. Entonces, les tengo miedo, les temo y no me les acerco. Pegar a la nota es mucho más difícil porque no sabes dónde está, ¿no? Entonces hay una distancia en los semitonos, que si no estás en el tono del semitono, estás en un lugar intermedio que suena mal, suena desafinado. Claro. Yo pienso así un poco el montaje de Peleyan, digo, ¿cómo pensó la distancia, ¿no? Por ejemplo, agarrás Los Habitantes, es una película que no llega a los 10 minutos. Para mí es la gran película sobre los animales, lo hemos hablado en su momento, ¿no? Los animales. Y te lo haces entender, no solamente, ¿sabes qué? La repetición, sino la relación entre los planos generales y los planos detalle. Es otro digamos. Porque cuando uno se encuentra con esto, la única forma que tenés de tratar de entender es qué repite, cuáles son las distancias, etcétera, etcétera. Bueno, es fascinante pensar. Y solo para cerrar, o después volvemos con alguna cosa. No, pero cerrá. De Godard, ¿no? Godard, que también pensó este problema, y lo ha ensayado y lo ha trabajado a lo largo de toda su carrera. Hay algo para cerrar que me parece que sirve. Él decía, filmar es ver, el montaje es hacer ver, ¿no? Y es una distinción muy, muy, muy precisa. Eso es útil, eso es algo que sirve para pensarlo, sí señor. Nos vamos al segundo corte de este programa con Alto Cutelo. ¿Qué es esto? De Cavallo Dinero. Es muy hermosa esta canción. Oh,
Siensiri Emmi trapaccia Del di potere mammi Così pronta potevo In me ragione I vari amori Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Tercer bloque de Filmoteca Cine sin Pantalla. Estamos hablando durante todo este programa acerca de el montaje, la edición. Montaje le decíamos antes, ahora se le dice edición o se le sigue diciendo montaje. En todo caso es una de las cosas que podemos hablar con nuestra entrevistada de hoy, a quien va a presentar Roger Cosa. Bueno, nosotros tenemos acá a Lorena Moriconi, que es para mí es una de las montajistas más sensibles e inteligentes que tiene el cine argentino contemporáneo. Algunas películas son muy conocidas, otras no tanto. Es alguien que ha trabajado prácticamente en todas las películas de Santiago Loza. Ha trabajado también en varias ocasiones con Iván Fund, pero tiene en su haber más de casi 40 películas. Así, estamos hablando con alguien que viene haciendo este oficio desde hace ya aproximadamente casi 20 años, si no estoy en lo equivocado. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, ¿cómo están? Bueno, un muy gusto hablar con ustedes. Bueno, muy bienvenida al programa. Y lo primero que te quería preguntar es esto, digamos, algo que lo que dijo Fernando. Vos llegaste a trabajar como montajista antes de la era de las computadoras, o ya empezaste a trabajar como montajista con computadoras como medio de articulación de lo que todavía se llama plano? No, ya empecé hice algunas prácticas en Moviola, pero a editar ya empecé con el Avid, que fue el primer software de edición digital. Así que sí, ya arranqué. O sea, sos una montajista o una editora de la era digital, por decirlo así. Sí, conozco igual cómo se hacía, porque bueno, tuve prácticas y demás, pero sí, como editora fue a partir de la edición digital, montaje digital. Te quería preguntar algo que yo he notado cuando hablo con cineastas. Digamos, en principio habría que pensar algunas diferencias esenciales. Una cosa es editar o trabajar en el montaje de una ficción, y otra cosa es trabajar en el montaje de un documental. En tanto que muchas veces el documental llega a ser la película que es justamente en el montaje, a diferencia de la ficción, que en general también cambia, pero
efectivamente hay una pauta más rígida o hay una escritura precedente que presupone de alguna forma delinear lo que la película puede llegar a ser, ¿no? Pero el montajista no lo tiene tan claro. Entonces te quería preguntar, en principio, sobre esta diferencia, si vos notás diferencias y cómo cambia en principio tu rol frente a una película de ficción a una que no lo es. Sí, hay diferencia, obviamente, porque en la ficción está más pautado, por lo menos tenés escenas propiamente dichas, digamos, como vas armando, sabes más o menos el comienzo, más o menos el final, digamos. Depende también la ficción, ¿no? Porque hay ficciones más rígidas o más y otras más libres, no sé. Uh-huh. Pero y en el documental es ir que encontrando de fragmentos, digamos. Justo ahora estoy editando un documental y es cuando tenés mucho material, por ahí es como ponerte a trabajar de a pedacitos. ¿Qué documental estás editando? Ahora estoy editando un documental de el director se llama Nicolás Torchinsky y se llama El Polvo, el documental. Y acabas de editar Metok, la película. Sí, de Martín Solá, la coedité con él. Edité algunas escenas en realidad de esa película. Siempre que puedo trabajo con él. Sí, además, ¿la pudieron ver, Metok? No, yo todavía no, pero va a estar en Mar del Plata, por eso sé de la película. Bueno, pero decías, estas, digamos, hay ficciones más rígidas, otras ficciones no tan rígidas. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de Iván Fun, las ficciones son como documentales. Yo las trabajo así, por lo menos. Claro. Es como que hay que encontrarlas ahí en el montaje, un poco a las películas. ¿Incluso en Piedra Noche? Esa diferencia, sobre todo bueno, en Piedra Noche estaba un poquito más pautada, pero bueno, cada escena tiene mucho material y bueno, lleva eso bastante. Ahora, vos si tuvieras que identificar la diferencia entre tu trabajo en la ficción respecto al documental, ¿cuál es estrictamente la distinción? La diferencia de mi trabajo en un documental. Sí. Uh-huh. En realidad te podría decir que yo las películas las trabajo y las amaso, digamos, como si fueran todas iguales, o sea, claro. Y a la vez todas distintas en realidad. Uh-huh. Más específicamente serían todas distintas, o sea, cada una realmente es un mundo y al empezar a editarlas no sabes cómo va a reaccionar la película. A veces es muy sencillo armar una escena, a veces, aunque estés hiper pautada, la escena no funciona y lo tenés que rehacer y rearmar y reinventar en el montaje. Entonces, no sé si me pararía tanto uh-huh. en la diferencia de género, ¿no? Sino de como creo que cada película implica como eso. Te quería preguntar, hay muchos directores, sí. Yo observo que, digamos, recién vos estabas hablando del caso de Metok, decías, bueno, en realidad estuve al lado de él, estuve haciendo el montaje junto con él, pero también existen un conjunto de directores que, bueno, filman, están en el rodaje, evidentemente ahí tienen una lectura y una participación total. Pero después yo he visto que no siempre los directores trabajan de al lado del montajista, lo cual es realmente llamativo porque la película va a tener la forma más estrictamente a partir de la operación del montaje. Entonces te quería preguntar eso, ¿cómo ves? Porque hay directores que sí, es lo mejor para mí, en mi gusto por lo menos. ¿Cuál? Es la mejor manera de trabajar, es esta de trabajar separados, ¿no? Separados. Porque pasa esto que, bueno, cuando entramos nosotros, los montajistas, a trabajar,
traemos una mirada muy más fresca, digamos, porque el director ya viene con todas las directoras, vienen muy muy abrumados a veces por el rodaje, que suelen ser muy intensos, digamos, y muy pegados a esas imágenes. Entonces nosotros traemos como una distancia y empezamos a armar. A mí me gusta como esta primer acercamiento más en soledad con el material, y después sí trabajar juntos los armados de fragmentos, digamos. Eso hace que, porque después la que quedo empantanada o un poco pegada a eso soy yo. Claro. Entonces ahí la tercera mirada sería como la de los directores ahí, que es muy importante. O sea que siempre habría como un momento... como que está bueno siempre tener procurarse algún espacio de distancia para poder, eso es lo que yo siento, y que eso lo da un poco, eso sí, trabajar separados en determinadas instancias, ¿no? Siempre que pienso, digamos, en el trabajo de un montajista, hay dos elementos que son decisivos. El primero es la relación de una secuencia en sí, que depende de un conjunto de planos, de tal forma que ahí hay una preocupación por el ritmo en el plano, ¿no? Es decir, que haya una cierta fluidez y que la relación entre los planos ayuden a su vez a la escena. A su vez uno puede pensarlo en un contexto mayor. O sea, el conjunto de escenas es lo que termina delimitando la película, lo cual implica otra vez un problema de ritmo entre todos los bloques de tiempo que una película conlleva. Entonces yo te quería preguntar ese doble juego, ¿no? Porque es encontrarle el ritmo en el interior de una escena, pero también es encontrar el ritmo a un organismo más grande, digamos, al organismo que podríamos pensar es la película. ¿Cómo pensás esa relación entre el ritmo de las partes, en el ritmo de lo microscópico, por ponerlo así, y el ritmo de lo macroscópico en el sentido de la película en su conjunto? Sí, yo te diría que es un ida y vuelta permanente entre eso micro y macro que planteas vos. O sea, vos podés tener armado una escena muy bien y perfectita y qué sé yo, cuando la pones a actuar y a relacionarse con otras escenas, puede cambiar totalmente. Entonces creo que tenés que estar siempre en este movimiento dialéctico entre esto chiquitito y lo grande de la película. Me parece que eso es lo más enriquecedor y divertido también, porque también eso le da mucha dinámica al trabajo. ¿Y hay algo que a vos te parezca que eso lo podés como universalizar, en el sentido de que hay algo que te da la pauta de por qué funciona el ritmo de algo, o cada película es un caso estrictamente único y singular e incomparable? Es tal cual eso que dijiste, porque, o sea, eso es lo más lindo que tiene cada película, porque eso hace que no te automatices nunca en el trabajo, porque siempre vas a tener algo diferente, y a la vez es desesperante a veces, porque es como partir siempre de cero, porque yo siento a veces que editar una película es como aprender su idioma. Es un idioma claro, que yo no conozco, que lo voy aprendiendo mientras la voy editando, y cuando la terminé de editar quizás la conozca y ya, como esa frase de Bonavena, ¿no? Del peine que te lo dan cuando ya estás pelado. Creo que era así, no me acuerdo, pero bueno, es algo así. Es un idioma que cada película es un idioma así a aprender, pero es tal cual, o sea, es buenísimo, porque eso, digo, hace que no te achanches por ahí en el trabajo, que no hagas como cosas automáticas, pero a la vez es siempre un desafío muy grande, que a veces no sabes si lo vas a poder hacer o no sé.
Ahora vos has trabajado en general, los que han trabajado contigo empiezan contigo y siguen trabajando contigo. Es el caso de Francisco, el caso sí, vos has estado trabajando a lo largo del Francisco Márquez. Claro, con Francisco Márquez, con Eduardo Crespo, con Iván Fund, con Santiago Loza. Veo que, digamos, alguien que empieza con Antitesta, si alguien empieza con vos, prosigue contigo. Liliana Paulinelli también. O sea que efectivamente, o sea, vos entrás empezás a tratar de comprender, como decías recién, el idioma, ese idioma que no es el tuyo, pero luego persistís en ese idioma. Se ve que lo comprende bien. Se ve que lo comprende bien, o creen los que te contratan que vos sos una gran intérprete, ¿no? Que intérprete creo que es la palabra clave, sí, puede ser eso, no sé. Ojalá, no sé. Pasa que muchas veces sí, bueno, hay un trabajo de mucha de aprender mucho del universo de la otra persona para poder editar su película y bueno, no sé, pienso que... Te quería preguntar sobre algo que en general, cuando alguien empieza el montaje, que es también un problema que yo veo en el registro, es decir, es un problema de los directores, siempre parece ser que todo es guiado por la preeminencia y la importancia de la imagen, pero no del sonido, como si el sonido fuera un problema de hacer ruiditos para que la imagen sea verosímil. Pero también el sonido puede proporcionar elementos decisivos en el montaje. Entonces te quería preguntar cómo pensás el montaje respecto de la imagen, pero también del sonido. Para mí es fundamental el sonido, o sea, no puedo editar sin sonido siempre trato de que el material que me llegue sea el sonido que el sonido directo que se grabó para porque a veces se toma una referencia de cámara y demás. O sea, el sonido que va más o menos a ser. Que va a ser, exactamente. Porque es... para mí es fundamental. Yo cierro los ojos a veces cuando edito, pues a veces es cansancio visual también de estar tanto tiempo con las pantallas, pero me da muchísima claridad en cómo se siente la película. No sé, más una cuestión de sentimiento, de cadencia, de algo más inefable por ahí que tiene el sonido que por ahí no lo tiene la imagen. En relación con esto, Lorena, porque también una palabra que se usa mucho, la han usado de hecho ustedes en la charla, es la palabra ritmo. ¿Vos escuchás música? Sí, escucho mucha música, sí. Y me encanta editar con música, cuando a veces, hay a veces muchas películas en las que no se usa música, digamos, y trato de hacer ese mismo trabajo como más musical con los sonidos que hay. Me gusta mucho las voces también, cuando las cosas están como en el documental, por ejemplo, cuando hay testimonios, a veces hay formas muy musicales que tienen las personas de hablar que me encantan, por ejemplo, y cuando puedo trabajar con música, me gusta mucho editar con música. Pero la música la escuchás por fuera, o sea, es una... Sí, por fuera, por gusto. Y no tiene estrictamente nada que ver con lo que estás viendo. No, perdón, la música, cuando edito con música es la música para la película. Para la película. Cuando edito con música es la música para la película. Podría haber dos posibilidades, que vos ponieras, no sé, suena Bach de fondo y estás trabajando sobre una película de Malambo. No puedo, tanta dispersarme tanto no puedo, claro. Pero me encantaría. Recién decíamos del ritmo, pero habría una dimensión que no es del ritmo, digamos. El ritmo sería la respiración orgánica de la película. Luego habría una dimensión vinculada estrictamente al sentido.
¿no? Porque el montaje lo que también permite es justamente que los planos den un sentido, no por separado, sino por conjunto. Y eso, ¿cómo ves que en una escena significa algo, o que pretende que signifique algo, y vos decís, ahí está, ahora lo encontramos? Es que difícil. Tendría que pensar en algún ejemplo concreto, porque en abstracto me imagino, en un momento que se quiere pretender que el personaje, pongámosle, esté glosando la tristeza de todo lo que le ha pasado, ¿no? Entonces está ahí en las imágenes. ¿Cómo es eso? No, porque se puede fácilmente, me ha pasado estar en un rodaje recientemente, y uno lo hacen filmar algo y luego ves lo que se hace con eso. Y el hecho de que el solo hecho de que fue filmado 3-4 veces, luego en el montaje vos ves cómo justamente adquiere un sentido que no lo habías visto mientras que vos lo filmabas autónomamente. Entonces yo me pregunto si hay algo que vos trabajás que vos cómo lográs ver la estructura de algo para que dé un sentido específico. La verdad que sí, es difícil, tremendo, pero es muy de cada caso, pero lo claro. que sí siento es que siempre que quise forzar un sentido por encima, digamos, del material, no pude, digamos. Es como al revés, no sé, es como trabajarla, ir siguiendo, a ver hacia dónde me lleva eso, y seguir hacia dónde me lleva, digamos, como trabajándola, probando cosas. Yo pruebo muchas versiones, a veces de una misma escena, a veces unas radicalmente distintas de otras, y después me siento como espectadora a verlas, y después veo qué es lo que siento que iba mejor. Obviamente después lo vemos con no, pues me imagino que la prueba, en este caso, la repetición es uno de los elementos, yo creo que propios de tu oficio, ¿no? O sea, se repite hasta que algo sucede que vence, ¿no? Encontrar la diferencia en esa repetición, ¿no? Porque yo veo muchas veces que se intenta con la escena y van y vienen y vuelven y van y vienen, y se puede estar mucho tiempo y de pronto aparece algo que no estaba. Exactamente, sí, es la repetición y es la variación en esa repetición también, mínima. Pero realmente no tengo una forma, porque es como, sí siento eso, que no puedo. Siempre que quise forzar algo, no me salió. No digo que no se pueda, pero a mí no me sale. ¿Hay algún... ¿Has tenido como modelo a lo largo de tu oficio y tu ejercicio del oficio, has tenido modelos de montajistas? Vos sabés que, yo aprendí mucho al lado de Ana Poliak. Trabajaba en su productora, fue el primer Avid en el que trabajé. Sí, y la admiro muchísimo como cineasta. Pero bueno, lamentablemente no tenemos nosotros los montajistas una tradición, ¿no? De nombres como sí hay en el caso de los directores. Ahora se está moviendo un poquito más el avispero. Acabamos de tener un congreso, el primer congreso iberoamericano de editores audiovisuales, y nos vamos conociendo más y vamos sobre todo conociendo nuestros nombres y nuestros trabajos, y bueno, eso está bueno, pero es toda una historia que tiene que hacerse. Bueno, llegó la hora, acá también hay montaje, están los montajes de la radio también, que es un grupo de gente que maneja perillas, en este caso una Mac, que dice basta, si no nos cortan las manos y las orejas. Son gente maligna. Te agradecemos mucho tu tiempo, y siempre que veo las películas que estás involucrada, siempre observo lo mismo, que son películas que por alguna razón parecen estar en contacto con lo viviente y vence la distancia de la imagen de la realidad. Siempre que veo las películas que vos estás por detrás, siempre observo ese fenómeno. Así que te agradezco mucho por lograr ese tipo de transacción entre cámara y mundo.
Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias a las por interesarse por el montaje. Bueno. Y bueno, un honor para mí. Estábamos hablando entonces con Lorena Morricone, montajista de muchas películas: Los Labios, Malambo, El Hombre Bueno, Tu Blanc, Cuerdas de Sordos, Amar es Bendito, una cantidad de películas muy importantes del nuevo cine argentino. Vamos a qué tema musical, querido Fer. El tercer concierto en D minor, que yo no tengo la menor re idea. menor, Re menor de Bach, supongo. Sí, señor. De la película Ondine, la de Petzold. Estás escuchando Filmoteca, cine sin pantallas, una producción del Ministerio de Cultura de la Nación. Cuarto y último bloque de Filmoteca, cine sin pantallas, dedicada al montaje.
Y vamos a cerrar hablando de películas argentinas, por lo que veo, Roger. Sí, porque son películas que están relacionadas con el montaje, justamente. Pensaba en Adiós a la memoria, Cuatreros, Esquirlas, podría añadir una más, que es El cuerpo cae como el cuerpo, el silencio es un cuerpo que cae. Ahí va. Que es la película, otra película. De Agustina Comedi. Exactamente. Que son películas que dependen estrictamente del montaje, ¿no? O sea, no podrían existir si no existiese el montaje. Es decir, no podrían, o sea, el registro no son de registro. Y tengo una hipótesis que es la siguiente. En principio me da la impresión de que la cantidad de imágenes que existen hoy son tal, la cantidad de imágenes que se producen diariamente, vos, incluso yo, subimos imágenes, que hay una... No, pero vos subís imágenes animadas, yo no. No, yo vos subís... Imágenes fijas del pasado, siempre. siempre. Siempre del pasado. Bueno, yo filmo. Vos filmás yo y subo y saco fotos, pero no solo yo, digamos, en general hay una cantidad de personas cotidianamente que producen imágenes. Uh-huh. No sabemos ni para qué. Imágenes ni por qué. en movimiento. Imágenes en movimiento. No son planos. Yo diría que el plano es cuando una imagen en movimiento de cualquier origen se transforma en cine. Sería una hipótesis de lectura. Pero yo tengo la impresión de que he notado como programador la cantidad de películas existentes que dependen ya no solamente de lo que se registra, sino hay una tendencia a hacer muchas películas de imágenes encontradas. El found footage. Claro, pero no son found footage del pasado, sino ya directamente de la cantidad de found footage que se produce por día. Claro, claro. O sea, y te metes en YouTube y sacás imágenes. Creo que uno de los precursores en Argentina fue Iraqi Shot Films, la película de Andrisi. Mauro Andrisi. Que él se dio cuenta, bueno, yo puedo hacer una lectura de cómo se ve la guerra en Irak, trabajando sobre un trabajo, literalmente, haciendo un montaje de la dispersión de imágenes que están circulando en Internet, y a partir de eso pensar algo de la relación entre la guerra y la imagen. Sí, algunas subidas por los propios soldados. Por los propios soldados y otras, digamos, no solo los soldados, sino cadenas de información. De televisión, sí. Algunas incluso creo que eran relativamente prohibidas. O de circulación media restringida. Sí. Pero yo creo que esa es una tendencia cada vez mayor. Yo he visto una cantidad de películas recientemente en distintos festivales que tienen esto, ¿no? El caso de las películas que nombré recién, Esquirlas, Cuatreros, Adiós a la memoria y El silencio es un cuerpo que cae, trabajan sobre materiales propios, en algún caso, no en el caso tanto en el caso... No, Cuatreros no tanto, sí iba a decir eso. Pero en principio son todas películas de montaje, ¿no? Ahora, lo que yo me animo a decir, o en todo caso conjeturar, me da la impresión de que la propensión o la inclinación hacia que existan muchas películas de montaje a propósito de una inundación, una proliferación desmedida, lo cual no estoy poniendo en el adjetivo desmedida que sea indebida. Desmedida no es indebida. No, señala abundancia. Abundancia. Conlleva que el montaje se vuelva predominante, más que el registro. Esto es lo primero que pienso. Y lo segundo que pienso es que en las formas de hoy, justamente en función de cómo nos habituamos a la manipulación de imágenes, a subir un fotograma al lado de otro fotograma, tengo la impresión que hay una alteración, una mutación en nuestras formas de asociar. Y la impresión que tengo es que muchas películas que veo, además, en el montaje, muchas veces te da la impresión de estar viendo algo que no sabes exactamente por qué están juntos dos planos. Como es posible de hacer, porque la tecnología te lo permite hacer, a diferencia de otros momentos de que para poder poner un plano al lado del otro, siempre recuerdo lo de Chris Marker en el último Bolchevique, donde le dice un personaje a otro, ¿te acordás cuando nos provocaba una emoción intensa? Te iba a decir exactamente eso de esa misma película, que Medvedkin, el cineasta que esa película retrata, ¿no? Que contaba Alexander Medvedkin. Claro, que la primera vez que logró producir un sentido juntando dos planos, se largó a llorar. Exactamente. Y Marker dice que
hoy en día la televisión nos bombardea de imágenes sin sentido y ya nadie llora. Me parece que estas películas que vos mencionás son una respuesta a eso, porque me parece que por lo menos de estos 3-4 cineastas, Albertina, Nicolás Prividera, Esquirlas, no recuerdo, Natalia Garayalde, exacto, y Comedy, me parece que son la respuesta a eso, primero porque pertenecen más o menos a la misma generación, y porque tratan de recuperar esa emoción inicial con materiales que ni siquiera son de ellos y que fueron filmados no para ser preservados siquiera, sino que fueron filmados y abandonados, ¿no? Es decir, por eso lo de found footage, uno los encontró, y de golpe resignifican esas imágenes y el montaje que las une, dándoles ese sentido que te emociona, ¿no? Reponiendo esa emoción significante, me parece. Eso que decís me parece muy importante, porque volvemos sobre esto. Hay algo más que decían ahí en esa conversación de la película sobre Mednekin, el último bolchevique, que es algo muy hermoso. En un momento se consideran, somos un poco dinosaurios. Sí. Añade, pero ¿no? Fíjate lo que pasa hoy con los dinosaurios. Claro, los niños los aman. Claro. Sí. Es muy hermoso eso. Sí. Es un gran momento de la película. Pero creo que eso, al menos yo sostendría como dos cosas que se juntan nos puede aún suscitar el asombro y la emoción. Puesto que hoy es muy fácil poner dos cosas juntas y pensar que allí hay dos planos que se unen y no hay ninguna emoción. Entonces creo que en estas nuevas facilidades de trabajar sobre montajes con las computadoras, los propios teléfonos te permiten hacer montajes, literalmente, y queda bien, al principio. Pero el problema es cómo pensar la unión de dos planos. Sigue siendo un problema, sigue siendo una incógnita que no debería estar solamente resuelta porque lo podemos hacer porque se nos ocurre. A ver cómo queda. Queda bien, bárbaro. Eso no es pensar. No, acá me parece que es algo que tiene que estar pensado y, digamos, enmarcado en una producción teórica, crítica, que realmente se plantee cómo hacerlo, más allá de decir, bueno, lo puedo hacer en TikTok o en Instagram y es fácil. Yo creo que puedo hacer un reel de Instagram. Sí, lo que pienso es que si uno no piensa, la técnica piensa por uno. Eso es lo que pienso. Y pienso que hoy muchas películas tienen un barullo de acopio de planos que no está del todo muy claro por qué se llegó a esa conformación. Creo que esa conformación sucede... Bueno, pero es un poco lo que decía al principio Fer sobre cómo también el método que usabas, la herramienta que usabas, la materialidad de lo que estabas cortando y yuxtaponiendo, pasa un poco eso de que piensa claro. por vos hasta que vos le das la vuelta y pensás por eso. Claro, lo que pasa es que hoy hay una universalización del montaje. Ahora cuando demos las recomendaciones pertinentes, yo tengo una película para recomendar muy precisa sobre qué significa hacer un montaje. Pero cuando vos ves esa película, que todavía no la nombro, decís, esto es, ¿no? Entonces, si es esto... O las películas estas, o las películas de esta gente que mencionás, porque acá me parece que una forma de lograr esa emoción rectora, ¿no? Reencontrada sobre los materiales, en casi todos los casos, no sé Esquirlas, que me pareció una maravilla de película, pero no sé la historia de ella, pero en casi todos los casos están autobiografiando. Están contando historias que les importan personalmente, ¿no? O sea, como en Esquirlas también, pero eventualmente se va separando de lo personal y es un documental histórico también, por más que digamos el metraje hayan sido cosas que Garayalde filmó en los 90 cuando era chica y que su familia y demás. Pero es muy riguroso este experimento también. En las 4 películas las 4 tienen la misma operación. Porque, digamos, esto es lo que quiero decir, otra cosa que quisiera añadir. Pero digo, son jóvenes que reencuentran el sentido emotivo inicial del montaje en su propia vivencia.
Porque lo que creo que en última instancia, en esos casos, yo los elegí a propósito, me parece que son 4 películas sobre materiales filmados, en algún caso por ellos, otros no, o la combinación mixta, digamos, una apropiación mixta, materiales propios, revisados mucho tiempo después, cuando vos no sos el mismo, y materiales que no son nunca tuyos, que se añaden a esa conjuntura. Ahora, en los 4, en última instancia, el montaje es una operación de la memoria. O lo voy a poner en otros términos. La memoria siempre es una operación de montaje. Y eso me parece fascinante de esas 4 películas, en principio. O sea que no solo los sueños, sino también la memoria. Ese es. No tenés paz vos. No tengo paz. No quiero tener paz. La paz la tienen los muertos. Ok. Bueno, no llevemos las cosas tan lejos, no hace falta. Bueno. Pero sí, bueno, las 4 películas estas, además, digo, para los que se quejan de que no habría un nuevo cine argentino, que si no, el nuevo cine argentino está agotado, qué sé yo. El vivo. propio Nicolás, digamos, que insiste sobre esa idea, en estas 4 películas me parece que no, digamos, demuestran todo lo contrario, ¿no? Que hay una enorme vitalidad capaz de trabajar incluso sobre materiales ajenos, sobre materiales no propios, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces a las recomendaciones, primero con las pertinentes y después las impertinentes. Clara, las pertinentes tuyas. Vamos a dejar a Roger para el final porque ya creó suspenso. Estás haciendo montaje sí, en más vivo. Vale que sea bueno. Más vale que sea bueno. Mi recomendación se llama, no sé si está traducida al español o si se estrenó acá en algunos de estos festivales que hemos hecho, o qué sé yo, pero es una película de Malasia, ¿cómo se llama? El director, se me fue el director de la cabeza, Amir Muhammad, que es una película montada de una manera muy peculiar. Son, por un lado, entrevistas que hizo en el set de un film de Indonesia, y por el otro, estas imágenes yuxtapuestas con a pantalla partida, una cosa muy explícita, con lo que estaba sucediendo en Indonesia mientras se filmaba esa película. Es la película, digamos, que se está filmando, de la que él hace la crónica. Es una película sobre revolucionarios y sobre un tipo que fue como partícipe de la historia más de liberación del país, que fue opositor a la dictadura de Sukarno y demás, y en paralelo muestra las primeras elecciones libres del lugar, directas, y es muy fuerte, muy estimulante, y me parece que es muy interesante el recurso. No sé si es tan creativo porque lo utiliza durante toda la película, como una película como un espejo, pero está muy bueno. Uh-huh. Bueno, mi recomendación pertinente es Napoleón, de Abel Gance. Fúmense las 5 horas y pico que dura, porque realmente ahí el tipo es el otro salto cualitativo sobre Griffith, porque piensa el montaje y los recursos del montaje de manera muy distinta a la de los vanguardistas soviéticos, y además al multiplicar la pantalla por 3, piensa el montaje en un plano horizontal, no solamente en el de sucesión, sino en el plano simultáneo, ¿no? Es decir, es de una complejidad extraordinaria. Increíble. Que el cine, porque él hablaba de que bueno, este es el cine que vendrá. Ese cine nunca vino. Esa película sigue siendo de vanguardia. Nunca llegó ese cine. Nunca se experimentó con eso. Alguna que otra cosa hay. Pero es mínimo. No, ni siquiera son narrativas. Él trata de construir un relato con ese dispositivo, con una audacia que con la que el cine nunca se reconcilió. Roger. Ahora sí. Manuelita. No. La película es ¿En dónde se esconde tu sonrisa? Es una película de Pedro Costa sobre los Stroh, es decir, Daniela Hewlett y Jean-Marie Stroh, montando a la vieja usanza una película del 99 que se llama Sicilia. Y ahí uno entiende qué es el montaje, porque realmente es increíble. O sea, ahí están todos los problemas que hablamos: el ritmo,
El problema del título de la película es un momento que hay una escena que tienen que cortar en el momento donde la sonrisa está a punto de desocultarse. Entonces vos los ves tratando de entender ese momento y decís, ¿qué están viendo? O sea, ¿qué diablos están viendo? Y ves toda la película, por ejemplo, hay una escena donde en el encuadre aparece en el... Vos ni lo ves, pero ella está preocupadísima porque entra de una palmera o de un árbol, apenas se mete por el viento una ramita. Entonces vos decís, no puede ser ahí. Empiezan a pensar, o sea, y ahí te das cuenta de lo que significa el montaje, que es trabajar sobre lo estrictamente necesario, encontrar los problemas del ritmo, los problemas de la duración, los problemas del sentido, y algo que ahí también pasa eso. Discuten de todo, pero el por qué ellos ven que ahí está algo y no está en otro momento, no lo dicen, simplemente lo hacen. Okay. Pero es una película hermosa para ver. Muy bien. Películas arbitrarias, Clara. Hace poco Hola, ¿me escuchan? Sí, perdón, no, es que lo dije muy rápidamente y tal vez un oyente que nunca escuchó nuestro programa no nos vuelva a escuchar nunca más porque no entiende de lo que estamos hablando. Esta es la ronda de recomendaciones que hacemos al final de cada programa. La primera ronda que acabamos de terminar recién es la ronda pertinente, películas pertinentes al tema del programa, y ahora viene una ronda de recomendaciones impertinentes, es decir, que no tienen un pito que ver con nada. Ahora sí, Clara, toque. No tiene que ver nada, pero tiene que ver con todo, porque es una película sobre el universo, que es El viaje al cielo de Painlevé, no sé cómo se traduce, El voyage dans le ciel, no sé. Roger sabe mejor. Sí, es el viaje del cielo. Sí, película hermosa, por cierto. Claro, pero yo lo pronuncio así y... Je ne vais pas, je suis... Yo no hablo francés, yo hago que hablo francés. Tengo nombre francés. Hablas en lengua. Hablas en lengua como la gente que va a la iglesia. Sí, hablo. Y cuando soy poseído hablo en las lenguas. Las lenguas. Y tirás serpientes por el aire. Sí. Es desconcertarte enterarte que el Roger normal no está poseído, porque podría ser una explicación que excuse algunas cosas. Este es un corto educativo de Painlevé, de que ya hemos hablado de este director y de otros cortos, sobre todo creo cuando hablábamos de los animales o de la naturaleza, y este es un film sobre nuestro planeta, sobre lo que hay más allá de nuestra atmósfera, sobre la Luna, Marte... no me acuerdo qué planeta es el que visita, y tiene un final hermoso que te devuelve a la Tierra un paisaje bucólico donde reflexiona filosóficamente sobre qué representa el universo, la Tierra y nosotros dentro de él, así que fúmense uno y vean esto. Ok. Bueno, mi película arbitraria, mi recomendación arbitraria es una película islandesa del 80 y pocos, que se llama La sombra del cuervo. Yo no tenía ni idea de su existencia y me regalaron una copia la gente del Cineclub Santa Fe, el amigo Guillermo Arch, era parte de la colección del Cineclub, esta película islandesa que además se estrenó, parece que se estrenó en Argentina, es extraordinaria la película, y cuenta una historia de la antigüedad islandesa, una historia de un medioevo, de la antigüedad, digamos, de Islandia. No sé si es una leyenda local o no, pero lo fascinante de la película es que no les impone a sus personajes conductas contemporáneas. O sea, trata sobre la antigüedad y los personajes se comportan de una forma rarísima, que es como el realizador se imagina que se comportaban en ese tiempo, ¿no? Y me pareció extraordinario, muy notable. No tiene... Es una película completamente anti-hollywoodense en todo sentido, como si el director jamás hubiese visto una película norteamericana para poder hacerla, y es muy refrescante eso. Y por otra parte, además tiene carácter de superproducción y todo, ¿no? Pero es notable con lo que hace con esos materiales este hombre, que tiene es un islandés que tiene un nombre rarísimo, impronunciable, pero la película se conoce y se la puede encontrar incluso en inglés, con el mismo título, La sombra del cuervo, Shadow of the Raven, andás a ver en islandés cómo se dice. Y yo voy a recomendar una película que apenas recuerdo y que hace tiempo quiero volver a ver, entonces
la recomiendo como si fuera un sueño que no puedo retener, ¿no? Ahí va. Pero es un título muy sugestivo, La vida por Perón. Ah, mirá, Vicio. Sí. Que es una, no, Bellotti. Bellotti, sí. Bellotti. Perdón. Que me acuerdo que es una película insólita, descolocada del momento. O sea, una película que no era estrictamente el llamado nuevo cine argentino, un tema extraño. Misteriosamente estaba Lamotte. O sea, era la primera película de Esteban Lamotte, pero no estaba Lamotte identificado con el estudiante, ni mucho menos con lo que vino después en su carrera, ¿no? Que es la televisión y todo. Hoy es un galán o algo por el estilo. Y es una película que me parece que ha quedado olvidada, ¿no? Tenía un tono buenísimo. Era como una distancia irónica muy rara, porque era sobre Montonero, sobre un atentado planificado por la organización, y que todo era medio torpe y raro, ¿no? Estaba hecho con un desenfado extraordinario. Yo recuerdo que era... Sí, es una premisa extraña. Es una película muy libre, muy incómoda, porque no sabías bien qué estaba viendo, pero además... Y para nada complaciente. Esto para los tarados que dicen que durante esos años solamente se filmaron películas kirchneristas, ¿no? Bueno, se nos cae el reloj encima y nos vamos con un tema, una versión rarísima, que imagino que habrás elegido porque finalmente está hecha por procedimientos de montaje. Exactamente. Montaje musical, por una señora Petra Haden. Es nada menos que el tema de Goldfinger, la película de James Bond, pero cantado de esta forma. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you fear. For a golden girl knows when he's kissed her, it's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. He loves Fue una producción del Ministerio de Cultura.